Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar explicando de manera introductoria el concepto de ética. Ya tuvimos 2 microsesiones previas y esta es la tercera y última con lo que lo vamos a hacer. Vamos a partir ahora de 2 preguntas clave que reflejan la preocupación de la ética. Primera pregunta: ¿qué podemos hacer para ser felices? Esa es la primera. ¿Cómo la respondemos? Primer elemento: desear ser feliz. Pero ese deseo viene acompañado de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Entonces, es importante que consideremos que ello depende de ¿qué? De una configuración psicológica. ¿Cómo estamos preparados psicológicamente los seres humanos para saber qué es la felicidad y cómo alcanzarla? Una persona que creció en un entorno donde el afecto, el respeto era una constante, su configuración psicológica tendrá que asociar en una parte por lo menos que la felicidad tiene que ver con eso. Sin embargo, una persona, un conjunto de personas que crecieron en un entorno violento, con una serie de carencias afectivas, sociales, económicas, etc., seguramente su configuración psicológica es muy diferente a la previa y su manera de buscar la felicidad será diferente, y donde incluso a lo mejor el deseo de ser feliz probablemente ni siquiera existe. Entonces partamos de eso. ¿Qué quiere decir? Que el deseo de ser feliz también depende en buena medida del entorno donde crecimos, donde nos desarrollamos y cómo eso predetermina nuestra configuración psicológica. Segunda pregunta: ¿qué debemos hacer para que cada hombre esté en posibilidad de lograr su felicidad? Es bien importante lo siguiente. La respuesta es el diálogo. El diálogo implica algo que es con lo que vamos a cerrar esta sesión: comunicación. Ese diálogo tiene que caracterizarse por ser intersubjetivo. ¿Qué significa esto? Entre subjetividades. Y las subjetividades, ¿quiénes las tenemos? ¿Quiénes las expresamos? E incluso ¿quiénes las podemos llegar a materializar? Nosotros, los seres humanos. La subjetividad alude, atañe al sujeto. En contraste, la objetividad atañe a los objetos. Ello no quiere decir que la objetividad no puede existir en los seres humanos. Sin embargo, es una cualidad muy importante, pero muy difícil de lograr. ¿Por qué? No solo porque si ustedes utilizan la lógica formal, dirán, bueno, si soy sujeto, no puedo ser objeto y por ende no podré ser objetivo. No solo es esa parte de la lógica formal. Tiene que ver con la esencia de la persona que busca comportarse de esa manera. Por eso decía que es una característica bien importante en los seres humanos. Ese diálogo de intersubjetividades implica convivencia entre seres humanos, que esos seres humanos, ustedes lo saben porque tienen seguramente conocimientos previos, es parte de un proceso de humanización. Yo soy humano no solo por ser físicamente, valga la redundancia, humano, por ser mujer o por ser hombre, sino que mi humanización depende de mi relación con los otros, con los demás. Me hago más humano conociendo al otro y me hago más humano conociéndome a mí mismo a través del otro o todos los demás. Punto sustantivo. Entonces, repito, ¿cómo debemos hacer para que cada hombre esté en posibilidades de lograr su felicidad? A través del diálogo intersubjetivo. ¿Sí? Ese diálogo ayuda a la ética a colocarse en una posición bien importante. ¿Cuál es esta posición? Ponerse en medio de los siguientes pares, las siguientes diadas. La primera diada o el primer par es la ética en medio del absolutismo y el relativismo. El absolutismo va a buscar establecer un código moral unilateral. ¿Qué significa esto? Que una sola persona o un solo grupo ha definido ese código moral y no hay ninguna otra alternativa para
comportarnos. Del otro lado tenemos al relativismo. Ya explicamos en buena medida en la microsesión previa a qué tiene que ver con esto. El relativismo, ¿qué va a hacer? Disuelve la moral. Como todo es relativo, la moral termina por dispersarse. Punto muy grave. Segundo par o segunda diada. El utopismo y el pragmatismo. El utopismo, ¿a qué aspira? A construir un mundo perfecto. Por eso se le llama ideal. Pero es tan perfecto que es inexistente y prácticamente irrealizable. ¿Sí? En tanto que el pragmatismo elimina la utopía, esa posibilidad de que algo es perfecto, ideal. Y en ese sentido, ¿qué hace? Le da un papel fundamental a la estrategia. Y como solo se basa en la estrategia, termina por lograr la inmoralidad. Cosa completamente contraria al argumento inicial con lo que empezamos estas microsesiones. En ese sentido, ¿cuál es la clave? Y con esto concluyo. El ser humano, la mujer o el hombre deben de contar con una clave para lograr la ética. Esa clave es comunicación. ¿Y de dónde encontramos o de dónde partimos de esa comunicación? Justo hace unos momentos que les señalaba la importancia del diálogo. La pregunta es, ¿el hombre es capaz de comunicarse? He ahí el meollo, el punto central de todo esto. Con esto concluyo estas microsesiones sobre el concepto introductorio de ética. Les agradezco mucho su atención y los invito a que vean, analicen y reflexionen cuidadosamente cada una de estas microsesiones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.